Mi secreto para lograr un pavo al horno jugoso y extra rico es muy fácil y hoy te lo compartiré. ¡Comenzamos! Para hacer la receta del mejor pavo al horno vamos a preparar un marinado muy simple, con ingredientes frescos sobre todo, pero la mantequilla de primera para garantizar ese sabor intenso y color bien dorado que estamos buscando. Usaremos 200 gramos de mantequilla y si está a temperatura ambiente mejor para poderla manipular. Mezclamos con media taza de perejil fresco picado, además de 2 ramas de romero fresco, 2 ramas de tomillo fresco, seis dientes de ajo bien triturados, y el jugo de 2 limones. Le agregamos al gusto una cucharadita de cáscara de limón rallada y también 2 cucharadas de aceite de oliva. Hay muchas maneras de preparar un marinado para el pavo al horno. Este es sencillo, pero créeme que triunfarás con él. Además, como lo vamos a condimentar en seco, será mucho más rápido que las recetas que se hacen en salmuera. Vamos a dejar de un lado antes de seguir con la receta. Pondremos a precalentar el horno a 200 grados Celsius con calor arriba y abajo sin ventilación. Y ahora sí, vamos a ver cómo hacer el mejor pavo al horno para Acción de Gracias o para Navidad también, ¿por qué no? Este que tengo aquí es inmenso, pesa unas 15 libras, suficiente para alimentar toda la familia. Y es importante que lo seques muy bien. Ahora te paso un truco. Como se trata de una pieza de carne muy grande, para que las pechugas sobre todo tengan muchísimo sabor, haz esto. Separa la piel y hazlo sin prisas para no romperla, aunque si lo haces no pasa nada, pero bueno, siempre es mejor que no suceda. Este paso es muy fácil si lo haces con ayuda de los dedos o con la parte posterior de una cuchara. Más adelante también te comentaré con qué puedes acompañar esta delicia para que disfrutes de una cena durante estas fechas muy al estilo cubano. Lo que haremos ahora será separar la mezcla anterior y la mitad la vamos a colocar en el interior, entre la carne y la piel. Asegúrate de dispersar todo muy bien, te garantizo que esto marca la diferencia. Y si lo haces, podrás comprobarlo en persona. La otra mitad de la mezcla la vamos a usar para dispersar por todo el exterior. Cubre cada centímetro, que no quede nada, para que tanto el color como el sabor quede bien parejo. Y aún nos falta intensificar ese resultado con más sal y pimienta al gusto. La sal le da muchísimo sabor, pero debes asegurarte de no pasarte. Recuerda que hemos usado antes mantequilla que ya lleva una porción de sal incluida. Y seguimos porque como el resultado de este pavo al horno debe ser perfecto, en el interior vamos a acomodar también medio limón, media naranja, media cebolla ya cortada y 2 dientes de ajo. Esto es para que mientras se cocina también absorbe el sabor de los ingredientes y quede bien sabroso desde el interior. Para que no se salga nada le vamos a atar las extremidades. Y muy importante, si tu pavo tiene las alas completas, colócale la punta por debajo de las pechugas, así vamos a evitar que se quemen. Para asarlo en el horno lo mejor es que uses una bandeja con rejilla como esta. Así el jugo va cayendo sin estropear la piel, pero asegurándote de que quede súper jugoso porque se va a mantener húmedo. Pero no solo por eso, porque necesitamos también todo ese jugo que suelta para hacer una rica salsa de acompañamiento que más adelante te muestro. Horneamos a 200 grados Celsius durante los primeros 20 minutos. Luego, para evitar que se queme durante el resto del tiempo, cubrimos la parte más alta con papel de aluminio. Y vamos a continuar horneando, pero esta vez a 160 grados Celsius durante 4 horas. Cada 30 o 40 minutos vamos a ir rociándole encima el jugo que va soltando.
Esto es una maravilla y huele demasiado bien. Ahora, mientras se termina de hacer, te comento con qué puedes acompañar este pavo al horno para tener una cena de Acción de Gracias o de Navidad con buen sabor cubano. Lo infaltable, seguro ya te lo imaginas, un rico congrí, porque los cubanos no podemos celebrar sin tener arroz en nuestra mesa. Y qué mejor opción que el más popular de Cuba. El congrí es muy sencillo de hacer. Primero ponemos los frijoles en remojo. Y te recuerdo que para el congrí se usa frijol colorado y no frijol negro. Con el frijol negro se prepara el arroz moros y cristianos. Es verdad que la receta es casi idéntica, apenas una o dos variaciones. Dejamos 8 horas o toda la noche así, en remojo. Y luego vamos a ablandar con una hoja de laurel. En mi olla este paso va a demorar unos 12 o 15 minutos porque deben quedar blandos pero firmes y enteros, o sea, no demasiado blandos. Luego de esto lo que vamos a hacer es sofreír en manteca de cerdo, tocino o panceta ya troceada y vamos a hacerlo hasta que quede bien dorada. Una vez que esté bien dorada añadimos cebolla, pimiento y ajo. Esto lo vamos a tener bien picaditos y lo vamos a sofreír 5 minutos. Agregamos arroz, que debe ser de grano largo, que es el que usamos para hacer congrí, previamente lavado para que quede más suelto. También al sofreírlo quedará más suelto, así que no te preocupes. Mezclamos y añadimos el agua con los frijoles. Las cantidades exactas se las voy a dejar por escrito en pantalla y en la cajita de descripción. Ahora condimentamos con sal, orégano y comino y cuando rompa el hervor bajamos el fuego y tapamos. Vamos a cocinar aquí 18 minutos. Una vez listo, no lo remuevas, solo hasta que pasen 5 o 10 minutos después. Esa es mi primera propuesta para acompañar el delicioso pavo al horno que aún se está cocinando. Ahora sí, debe tener algo más y mi segunda recomendación es yuca con mojo. Y es que ¿qué cubano no ha probado o preparado la yuca con mojo? Si eres extranjero estoy segura de que también la conoces. Escogí la yuca porque hacer tamal con hojas fuera de Cuba no es tan sencillo, el sabor no queda igual. Aunque les confieso que me encanta, pero bueno, ténganlo en cuenta para que preparen uno o el otro. Para hacer la yuca con mojo puedes usar yuca fresca o yuca congelada como es en mi caso. Y lo que vamos a hacer es ponerla en una olla a fuego con agua hirviendo y sal. Aquí le voy a añadir una cucharadita. Vamos a ir agregando la yuca para que se cocine completo hasta que esté bien blanda. Al instante de añadirla vas a ver que el agua se enfría un poco y no tienes que tener problemas porque en un par de minutos va a comenzar a hervir nuevamente. A partir de ese entonces vamos a poner el fuego en fuego medio alto y vamos a cocinar 20 o 25 minutos, que es el tiempo en el que deben estar listas, blandas y totalmente cocidas. Y bueno, mientras pase ese tiempo vamos a preparar el mojito. Me gusta hacer el mojito con antelación para que se asiente mejor el sabor. No imaginan la diferencia que hacen unos minutos de reposo, es totalmente delicioso. Bueno, para el mojito lo que hago es triturar 15 dientes de ajo grandes y para que suelten mejor sus jugos y no salgan volando, siempre le añado media cucharadita de sal. Este paso lo hago en un mortero porque pondré el mojito aquí mismo antes de servirlo, pero ustedes pueden emplear otros utensilios si así lo desean. Lo siguiente que hago es dividirlo en 2 porciones, enseguida entenderán por qué lo hago. Reservo una porción a la que quedó en el mortero, le voy a agregar el zumo de 2 limones. Me encanta usar limones para hacer el mojito cubano que acompaña a la yuca. Para esta parte está todo listo. Ahora, la segunda porción de ajo triturado la vamos a cocinar solo un poco en manteca de cerdo. Unas 3 cucharadas serán suficientes. Y si no quieres usar manteca de cerdo o no tienes en casa, puedes sustituirla por aceite, solo que en este caso deberás añadir 3 cucharadas más. Cuando la manteca esté derretida, mantén el fuego en la potencia mínima y añade el ajo. Si lo mantienes bien bajo, evitarás que se quemen y estropee el resultado. Unos 2 o 3 minutos serán suficientes. Y al final le voy a añadir media cebolla. Esto es totalmente opcional en esta receta, pero me encanta cómo combina con el sabor de la yuca con mojo. Eso sí, no la voy a cocinar, solo la voy a añadir al final, la rehego durante 1 minuto y apago el fuego enseguida.
Ahora lo que haremos es terminar uniendo ambas mezclas y el truco es dejar reposar el mojito durante unos minutos mientras se termina de cocinar la yuca. Como había unos trozos más pequeños que otros, unos estarán primero. Te sugiero ir sacándolos a medida que lo notes cocido. La yuca, para que esté perfecta, debe quedar blanda, pero tampoco que se desbarate demasiado. Aunque te confieso un pequeño secreto, a mí me encanta que quede bien blandita, casi deshecha. Y bueno, al final solo queda mezclar la yuca y el mojo. Y una sugerencia más que te doy. Si la acompañas con unas masas de cerdo fritas, el resultado es irresistible, de 10. La receta pueden verla también en el canal porque ya se la publiqué hace un tiempo. Muy bien, de vuelta a nuestro pavo asado al horno que casi está listo. En la cajita de descripción te voy a dejar los tiempos de cocción por cada libra indicados para hacer pavo al horno. El papel de aluminio lo mantuve durante todo el horneado y de ser necesario te recomiendo voltear el pavo para que se dore parejo. Cuando solo falten unos 10 minutos me gusta subir la temperatura a 180 grados o 200 grados Celsius para lograr el color definitivo. Así está perfecto, pero hay un truco más y es muy importante. Debes comprobar que está cocido por completo. Por eso te recomiendo comprar un termómetro de cocina. Cuando lo insertes en la parte más alta, la temperatura interna debe estar igual o superior a 165 grados Fahrenheit o 73 grados Celsius. Si quieres aprovechar el jugo para una deliciosa salsa gravy, solo mézclalo con mantequilla y harina. Verás que el resultado es divino, porque tiene todos los sabores del pavo. Esto será el broche de oro de la cena. Créeme, de ser necesario agrega una pizca de sal, pero asegúrate antes de que realmente debes añadirla. Y ahora sí, familia, es momento de disfrutar del mejor pavo al horno. Esto es una maravilla, jugoso, fácil y exquisito.